Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, en esta ocasión pues quiero narrarles mi experiencia en una ultra de montaña. En este caso pues yo tuve la oportunidad de realizarla en Comasagua. Se denomina pues la Ultra Trail Comasagua y pues fue la edición del año 2023. Fue la edición Gold, la edición Oro, ¿verdad? Ya que pues estaba cumpliendo 10 años, ¿verdad? De realizarse pues esta carrera pues de montaña ahí, ¿verdad? En este bonito pueblo de Comasagua y en todos sus montañas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, bien, esta carrera la pude realizar el 1 de octubre del año 2023. De hecho, ese año, como les comentaba en video anterior, sobre los 30 kilómetros que hice en Ataco, en montaña, mi objetivo principal era hacer una ultra trail, ¿verdad? Una ultra de montaña, que es a partir de los 42 kilómetros hacia arriba. Entonces, pues elegí esta de Comasagua, que eran 50 kilómetros. Pero antes de eso, pues en mayo, pues hice digamos, la media, ¿no? O sea, los 30 kilómetros que fueron en Ataco, como ya preparándome a lo que me iba a enfrentar, ¿verdad? En una ultra de montaña. Eh, como les comentaba en el video anterior, pues en ese año 2023 pues me dediqué a hacer montaña, mis entrenamientos y todo, entonces eh, bien planificados en cuanto a la alimentación antes, durante y después de los entrenamientos, de la carrera. Eh, esta carrera de montaña también pues hay que programarse con el propio, bueno, desde el día anterior, ¿verdad? Programarte en el caso de que te quedes a dormir ahí en el pueblo donde pues se va a llevar a cabo la competencia o sales desde tu casa en la madrugada, todo eso, ¿verdad? Como les comenté, me fui a quedar a dormir allá, ¿verdad? Ahí en un hotel. Pero como Azagua sí me quedaba pues más cerca de mi casa, entonces pues el mismo día, ¿verdad? Logramos pues con un amigo pues irnos temprano en la madrugada y la carrera comenzó exactamente a las 5 de la mañana, ¿verdad? Exactamente, viendo aquí mi Strava, pues recordando el 1 de octubre de 2023 a las 4:59 en el departamento de La Libertad, exactamente en el municipio o distrito pues de Comasagua. Entonces, eh, gracias a Dios pues ya había pasado esa experiencia, ya había pasado digamos la media. Es como cuando haces la maratón los 42, yo así me lo tomé. Y, pero primero haces los 21, ¿verdad? O te haces un fondo de 30 y esto que hay que hacerlos antes de una maratón. Entonces ya más o menos sabía lo que me iba a enfrentar, pero pues estando ahí ya fue un poquito diferente, un poquito complicado, sobre todo los últimos 10 kilómetros más o menos, para mí fueron durísimos, del 42 más que todo hacia arriba, para mí fueron 8 o 10 kilómetros bastante duros, vea. Bueno, me gusta planificar muy bien, pues, ¿verdad? Las competencias que hago y entonces eh, ya había destinado, ¿verdad? Que me iba a ir pues el mismo día en la madrugada, ya que pues Comasagua es más cerca de mi zona donde yo resido, entonces pues salía bien, ¿verdad? No había necesidad de invertir en un hotel, entonces pues nos fuimos temprano con un amigo a eso de las 3:30 de la mañana más o menos para estar a tiempo ahí, ¿verdad? Para hacer un calentamiento previo, llegar temprano a hacer un calentamiento previo y pues ya pues comenzar la carrera exactamente a las 5 de la mañana. Bien, seguí siempre los consejos al pie de la letra, ¿verdad? De mis amigos, compañeros que son expertos en carreras de montaña y me decían ellos, no te vayas a emocionar, no te vayas a descolgar desde el principio, sino que tranquilo, tenés que reservarte y tal. Y aunque Comasagua es muy corrible, me decían ellos también, e igual que Ataco es bastante corrible, pero no te vayas a emocionar porque son ya 50 kilómetros, entonces
Y sí, justamente recuerdo que empecé bastante tranquilo, bastante suave. Incluso, bueno, a las 5 de la mañana aquí en esta época todavía estaba pues oscuro, bastante oscuro de noche, ¿verdad? Todavía a esa hora. Eh, y pues al parecer había estado lloviendo en la zona porque sí se veía bastante pues mojado, ¿no? El terreno y esto. De hecho, para decirles mis primeros kilómetros, quizás un ritmo promedio, primer kilómetro 7,9, el segundo 7,32, el tercero 7,49, el cuarto 6,43 y así, ¿verdad? O sea, como pueden ver, pues me iba guardando, reservando bastante. No quería perder pues energías, pues al principio, ¿no? Sino que sí lo hice de manera inteligente en ese sentido, reservándome, no emocionándome, era mi propio ritmo, no fijándome en que alguien me pasaba y quererlo alcanzar, no. ¿Verdad? Entonces, pues gracias a Dios logramos llegar bien ahí por el kilómetro 22 más o menos. Ya en el kilómetro 23 tuve un pequeño percance, aquí lo puedo visualizar, pues eh, en el Strava porque me marcó un ritmo, un tiempo de 14,22 ese kilómetro. Y es que el problema que tuve fue que eh, tuve un problema con una uña del dedo gordo y de mi pie derecho y entonces tuve que parar, ¿verdad? Ese kilómetro recuerdo que en ese kilómetro había un punto de abasto y también había una pues un canopy de atención médica, digamos, ¿verdad? Entonces ahí pedí que pues me ayudaran con eso, que me vendaran el dedo y tal para que ya no me siguiera molestando durante el camino. Porque sí me empezó a molestar un poco. Yo decía, no, si falta más de la mitad, un poquitito más de la mitad. Pero pues se supone que esto no debería estarme pasando, ¿verdad? Ahorita, entonces, pero bien, gracias a Dios, pues me vendaron bien el dedo y todo, me dijeron que sí, que podía continuar con el dedo ya vendadito. Y entonces, pues sí, gracias a Dios, sí pude seguir adelante con el pie vendado y tal, y con un ritmo bastante bien, la verdad que iba, pues, tomando agua el tiempo que yo había entrenado, sorbitos cada 15 minutos, ¿verdad? En mi camelback llevaba suficiente agua, tomando sorbitos cada 15 minutos, luego pues algo de comer pues cada tiempo, o cada kilómetro también, los geles también los iba incluyendo, ya les mentiría, ya no recuerdo en qué, cada cuánto tiempo me alimentaba o cada cuánto tiempo consumía geles también, ya no lo recuerdo porque era bastante, ¿verdad? Era bastante lo que había que ir jugando con eso, pues, o sea, no era lo mismo que consumir un gel que pues algo más como sólido, ¿no? Como alguna fruta o algo de comer, ¿no? O sea, más sólido, como repito. Entonces, no lo recuerdo bien, pero sí lo tenía ordenado y lo llevaba bien. Entonces, bueno, llegamos al famoso Peñón, lo disfruté mucho, incluso me detuve ahí, ¿verdad? Para tomarme alguna foto, etcétera, disfrutar también del paisaje. Luego de eso del Peñón, yo dije, bueno, ya más o menos nos va faltando menos y tal. Pero al llegar al kilómetro 40 sí empecé a sentirme ya bastante cansado. Creo que para esto ya el sol era bastante fuerte y eso me empezó a pasar factura. Eh, verdad que el calor ya era bastante fuerte, quizás a esto eran tipo las 11 de la mañana más o menos, y entonces ya el calor pues era bastante duro. Y también pues que casi que en ese tramo me tocó ir a mí solito, me tocó ir a mí solo y no tenía como compañeros al lado ahí y realmente a pesar que estoy acostumbrado a entrenar de esa forma, estoy acostumbrado a entrenar solo, incluso las largas distancias, siento que en ese momento sí me afectó, ¿vea? Porque eh, quizás al ponerte a platicar con alguien y todo, te das como ánimos, te distraes un poco, pero
lo que me estaba afectando bastante era el calor, ¿verdad? Ya el calor, el cansancio. Llegó por ahí un pequeño dolor de espalda también, porque llevaba mi camelback y esto. Entonces, recuerdo que llevaba un pan ahí con miel y esto, eh, pero no quería comerlo porque mi sensación era de no, ¿verdad? No creía yo que no lo podía soportar y más que lo podía vomitar o algo, entonces aún lo llevaba ahí como reserva, pero no quería pues consumirlo. Entonces más o menos en ese kilómetro 40 recuerdo que eh, había un punto de abasto con fruta y todo eso y nos dijeron que pues comiéramos lo que pudiéramos sin tampoco excedernos o que lleváramos un poco ahí, ¿verdad? En nuestra mochila, porque ya no iba a haber un punto de abasto más adelante, ¿verdad? Por lo menos un punto de abasto de fruta, de comer algo, sino que nada más de bebida, pero comer algo pues ya no iba a haber y la verdad que ya sí se necesitaba. Entonces, bueno, esos tramos los hice bastante lentos, casi caminando, el kilómetro 41 a un ritmo de 12:38, el 42 a 14:22 y el 43 a 13:33 y el 44 a 12:43. O sea, fue prácticamente una caminata y eran cuestas realmente, era totalmente empinado, era prácticamente escalada. Yo sentí como que estaba escalando, la verdad, claro que no fue así literalmente, pero sí era caminar, era puramente caminar, era imposible subir ahí trotando, entonces también eso, ¿verdad? O sea, ya iba yo con mucho calor, con mucho cansancio, también pues ya con un poco de hambre, ya mis reservas de glucógeno se habían quedado ya un poco ahí vacías, pero tampoco quería consumir el pan que les digo, ¿verdad? Porque sentía que no lo iba a tolerar, ¿verdad? Sentía que no tenía ganas de comer eso. Entonces, recuerdo incluso que llegó un momento que eh, había como una especie de engramillado y me acosté ahí y estuve como descansando como unos 3 minutos más o menos. Luego agarré fuerzas y hay una frase que a mi mamá recuerdo que me la decía desde pequeño y me decía, avance, aunque sea despacio, pero avance, aunque sea despacio, pero avance. Y entonces me recordaba de esas palabras y decía yo, sí, aunque sea despacio, pero voy a avanzar, aunque sea despacio, pero voy a avanzar. Y así fue como, pues, logré ir avanzando un poco. Algo que me ocurrió fue que me quedé incluso sin agua también. Yo creía que llevaba lo suficiente, pero pues me equivoqué un poco en eso porque no, me hizo falta más o menos allá por el kilómetro 45 y aún faltaban pues supuestamente 5 kilómetros porque al final a mí me salieron 52 kilómetros, no 50, pero eh, la cuestión es que me quedé sin agua y pero gracias a Dios pues me encontré ahí a un corredor que iba pues adelantito de mí, era un señor y recuerdo que pues lo alcancé y lo molesté, ¿verdad? Le dije, tengo sed, le dije y ya no llevo agua. Y me acuerdo que pues se quitó su mochila, su camelback y sacó 2 bolsitas y me dijo, toma ahorita y esta llévatela porque falta bastante todavía y es un tramo duro, me dijo. Él ya había hecho esta carrera antes, entonces él ya sabía, pues, verdad, que sí, quizás faltaban 5 o 7 kilómetros, pero era duro, difícil esa parte. Entonces, me dio 2 bolsitas de agua, me las regaló, me dijo, toma ahorita y llévatela en el camino, para el camino porque la vas a necesitar, me dijo. Y la reservando también porque la vas a necesitar. Entonces le hice caso, lo hice. Y recuerdo que allá por el kilómetro 48 más o menos, pues había otro último punto de abasto. Nos dijeron, hey, este sí es el último punto de abasto, aprovechen. Ahí llegó otra chica corredora con otros 2 chicos que iban pues adelantito mío
Y pues recuerdo que nos dieron Coca-Cola, ¿verdad? Agua, por supuesto, pero no había fruta ni nada de eso, sino que nos dijeron, hey, aquí pueden tomar agua y tenemos Coca-Cola, no sé quién quiere. Y entonces yo les dije yo, y eso me reanimó un montón la Coca-Cola, ¿verdad? Y con eso pues logramos pues finalizar, ¿verdad? Recuerdo también que me fui en compañía, a partir del kilómetro 48 ya me fui en compañía pues de estos chicos, era una chica y un chico, me fui en compañía de ellos y a los tres pues fue mejor. Y gracias a Dios también empezó a caer una tormenta bastante fuerte, bien torrencial, que quedamos empapados de agua, pero eso vino a refrescar también, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, se presentó ahí la Coca-Cola, el punto de abasto, los compañeros para hacernos compañía en el camino y la tormenta, ¿verdad? Que vino a refrescar ese calor que yo llevaba. Y entonces ya, con estas tres cosas, yo ya quedé bastante bien, bastante reanimado. E incluso pues terminé corriendo, no es que llegué caminando o llegué arrastrándome a la meta, no, gracias a Dios, pues tuve un kilómetro 49 con un ritmo de 7:56 y luego se presentó una cuestita por ahí, pero el kilómetro 51 y el 52, el del final, fueron de 7 y de 6 por kilómetro respectivamente, lo cual pues eh, me decía, llegaste bien, gracias a Dios, porque mi objetivo era, pues yo no me había puesto objetivos de tiempo ni nada de eso, tampoco de hacer podio, tampoco me había puesto un objetivo de eso, mi objetivo era terminar, ser finisher en una ultra de montaña y gracias a Dios pues lo logré en esta de Comasagua. Y mi objetivo también era, o sea, finalizarla, pero finalizarla bien, pues, o sea, terminar bien, no terminar ahí vomitando, terminar ahí pues llegar arrastrándome o con algo, con alguna lesión o algo. Gracias a Dios pues nada de esto, ¿verdad? Nada de esto me pasó, nomás que sí, la distancia es bastante fuerte, bastante pesada, yo me quedé sin reservas de glucógeno, me afectó mucho pues, el calor también y quizás el quedarme muchos tramos solo, ¿verdad? Solo, entonces sin nadie con quien poder pues distraerse uno un poco y darse ánimos y platicar. Pero al final fue una grandísima experiencia, la verdad la terminé pues en un tiempo que pues para mi criterio fue bastante bueno, fueron 8 horas con 46 minutos en movimiento, el tiempo en movimiento, la distancia real fueron 52 kilómetros, exactamente 52.01 kilómetros, el tiempo en movimiento 8 horas 46 y el desnivel positivo fueron de 2.347 metros, ¿verdad? Entonces fue una gran experiencia haber hecho después esta ultra, ¿verdad? De montaña y en Comasagua. Eh, lo que rescato de esta competencia, pues creo que es que al final uno termina corriendo con el corazón, igual que una maratón, ¿verdad? Cuando las piernas ya no pueden, cuando el cuerpo ya no responde, pues ahí sí ya uno va con el corazón, con la mente. Y gracias a Dios se me presentaron estos ángeles, ¿verdad? Estos dos chicos que me acompañaron al final, eh, que nos hicimos compañía ahí mutuamente. Y también pues las personas que estaban en el punto último de abasto, el Señor también que me regaló pues el agua y la lluvia, ¿verdad? La lluvia que Dios la mandó en un momento de verdad, créanme, muy necesario para mí. Entonces, pues bueno, rescato en positivo pues la planificación, la buena planificación que tuve, los del consumir geles, la comida, fruta, aprender a comer también durante una competencia es bien importante. Yo no tenía experiencia en esto y pues lo logré aprender. Los entrenamientos bastante duros porque acumulaba pues muchísimos kilómetros durante las semanas y entonces también eso al final pues te agota un poco, pero pues al final vale la pena, ¿verdad? Entonces esto, creo que la enseñanza que me deja a mí es no salirte de lo planificado. Aún así planificando te puedes equivocar en algo, al final yo me quedé sin mucha energía, pero encontré pues esto que les digo. Al final me quedé sin agua
y gracias a Dios encontré a alguien que me regalara, pero pues, o sea, aún planificando hay también dificultad, pues, ¿verdad? De que algo pase. Entonces, creo que es bien importante eso, el planificar bien lo que vas a hacer en la carrera y, y pues nada, creo que esto, el tener la experiencia, en mi caso, como les digo, no era competir con nadie, ni hacer podio, ni hacer un tiempo. De hecho, no tenía ni idea en cuanto alguien hacía bien una carrera ultra, en qué tiempo, no sé, no soy experto en carreras de montaña. Mi objetivo, como les digo, era terminarla y terminarla bien, tener la experiencia y poder decir soy un finisher en una ultra de montaña, y gracias a Dios lo conseguí en estos 50 kilómetros de la edición oro del Ultra Trail Comasagua en el año 2023.